en ese entonces estudiar cocina no era como ahora, que vas a estudiar cocina y vas a ser chef, empresario, tendrás restaurantes. O sea, hay una posibilidad. Antes era como un escampadero. De la cocina nunca dudé. De emprender, de restaurar, de dirigir una empresa, sí he tenido momentos donde uno dice, no, ¿qué es esta vaina? Los colombianos me odiaban por gomelo. Entonces, y los españoles también, era un chulo de, no sé qué, colombiano creído, sudaca de cualquier cosa. Entonces, me odiaba a todo el mundo. Tú te las puedes saber todas. Cuéntale y enséñale y haz que esa persona se le quede eso en la cabeza y lo haga. Eso es otra historia completamente diferente. ¿Entiendes? Y empiezo yo ya a sacar esta vaina adelante, volantear, salía yo con mi uniforme de chef, cliente por cliente que pasaba y me decía, uy, no, yo venga, pero es que ya cambiamos. Claro, le llevábamos cagándola, que ya nadie quería saber nada de ese lugar. Yo te voy a decir una cosa, es una realidad del gremio. No te sé decir si el 50, si el 40%, usted solo te puede decir que muchísimos restaurantes no generan utilidad en el país. La gente a veces no lo quiere ni ver, al miedo que le digan, parcero, se está quebrando. Entonces es tanto el miedo que uno no lo quiere ver, uno no lo quiere aceptar. El mejor y más consistente medio de comunicación es el voz a voz. Detrás del nombre, un podcast que cuenta las historias que nadie sabe y todos comemos. Conduce Tatán Mora y Gabriel Durán. Preparen sus sentidos porque están a punto de embarcarse en un viaje que va más allá del paladar. Hoy, no solo hablaremos de comida, sino de la pasión innegociable que transforma ingredientes en historias y en sueños en realidades tangibles. ¿Qué se necesita para reinventar la gastronomía? ¿Para que un plato hable de trazabilidad, sostenibilidad y propósito? La respuesta la encontramos en la mente y el corazón de un visionario que ha conquistado el sabor de Colombia. Desde su profunda influencia de la cocina ancestral de su abuela libanesa, nuestro invitado ha cocinado con alma, construyendo una marca que resuena con múltiples victorias en el prestigioso Burger Master. La esencia de este restaurante y lo que lo hace diferente está en su filosofía. Una convicción firme en que uno es lo que come. Un compromiso inquebrantable con la ganadería sostenible y regenerativa, y la elección de ingredientes autóctonos y artesanales. Esta es la historia de un chef que se ha atrevido a soñar en grande, a fracasar y aprender, y a construir una marca gastronómica que deja huella. Hoy, en Detrás del Nombre, Longos y su chef David Orozco. David, muchas gracias por recibirnos en tu casa, Longos, Macarena, hermoso lugar. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias a ti por tu tiempo, David. Sí. Te quiero contextualizar, David, un poco de por qué iniciamos el podcast. Como yo te contaba hace un tiempo, nosotros iniciamos este podcast porque queremos contar las historias que hay detrás de los restaurantes, ¿sabes? Todo el mundo conoce Longos. Pongamos como ejemplo a David, el chef David, empresario, chef, ganador de varios concursos importantes, Burger Master en 2 ocasiones. Fuiste profesor de la Mariana Moreno, tienes una cadena de restaurantes muy reconocida aquí en Bogotá, pero uno dice, wow, pero ¿cómo llegó allá? ¿Me entiendes? ¿Cómo llegó David a crear lo que hoy en día tiene? Entonces vayámonos años atrás, sabemos que tienes ascendencia libanesa. ¿En dónde están esas raíces libanesas y ese gusto por la comida, por la gastronomía? ¿De dónde viene? Vayámonos años atrás. ¿De dónde viene ese gusto por la gastronomía? Yo creo que eso nace, el tema de la comida nace en la familia, definitivamente. Pues puede haber excepciones, paréntesis, pero creo que es un tema muy que es muy heredado, realmente, ¿no? Es muy cultural, es muy familiar. Y ahí nace lo mío. Yo me crié en una granja donde mi tío pues cocinaba, había una huerta gigante, caballos, animales, pescados. Amo pescar, amo la aventura, amo el fuego, era pirómano. Entonces para mí, fogón de leña era como, allá vamos, allá estoy. Y pues ahí olores, sabores, huerta, animales, todo el tema para mí, eso soy yo. Entonces desde ahí viene, yo creo que desde ahí viene. Y cuando llegó el momento de decidir qué quería hacer con mi vida, yo creo que pues la cocina estuvo ahí presente todo el tiempo y fue una muy buena opción realmente, porque era una persona que me gustaba mucho los artes manuales y digamos que difícilmente encontraba cosas que me
que me pusieran tan disciplinado y tan entregado. Y cuando aparece en la cocina, mis papás se dijeron, no puede ser, gracias Dios. No podemos creer, hay algo que David, que tiene toda la atención de David, el 100% de David está ahí metido. Entonces creo que por ahí fue la cosa. O sea, nunca hubo una segunda opción. ¿Un plan B nunca hubo? Sí, hubo plan B, hubo diseño industrial. Yo, como te digo, las manualidades, inventar, crear, encontrar soluciones, para mí es un tema de que al día de hoy aplico permanentemente. Entonces digamos que el diseño industrial también era algo que me interesaba mucho. Si hubiera sido una persona muy estudiosa y muy pila, hubiera sido abogado. No, pero soy cómo no, pero argumentador profesional. pero Pilo sí eres y un montón. Pero la lectura, el estudio, la memoria, la rigurosidad, me costaba en ese momento. Ahora no. Okay. Ahora no, ahora ya son momentos distintos. Pero en ese momento sí era una persona que buscaba temas más ligeros. Es como que nos llega varias cosas por edades, ¿no? Exacto, tal cual. Etapas. A quemar etapas. Pero inicias tus estudios ¿en dónde? ¿Fue algo empírico? ¿Entraste con Harry Sazón? Okay. Harry Sazón, mi mamá conocía a Harry por una cercanía y Harry califica este chino a ver porque mis papás decían, no sé, a ver, vamos a meter algo más a David, a ver, está bien. Además que en ese entonces estudiar cocina no era como ahora que vas a estudiar cocina y vas a ser chef, empresario, tendrás restaurante. O sea, hay una posibilidad. Antes era como un escampadero. Este man lo que quiere es escampar. Entonces me voy para Harry Sazón y estudio allá y hago unas pasantías y Harry le da lo que a mi madre y dice, bueno, el chino tiene madera. Tiene madera. Créale. Y ahí ya voy para... arranco a estudiar en Estados Unidos, en Seattle, en el Art Institute. Pero me voy muy joven, 18 años. Para allá 18 años uno es menor de edad, como te digo, está el momento en mi vida donde buscaba otras cosas, había otras prioridades y llegar allá a vivir a un pueblo cerca de Seattle, ya una ciudad de por sí bastante gringa y fría, ¿cierto? Y yo vivía en un pueblo a 1 hora de la escuela, me tocaba levantarme tempranísimo, tenía muy pocos amigos, mi único amigo era mi tío que lo hago y lo adoro y es como un padre para mí, pero pues pucha, no necesita amigos de su edad, sobre todo en esos momentos, entonces realmente tenía una vida pues aburrida, que no estaba como preparado para eso. En la escuela increíble, aprendí un montón, pero duré un quarter y llegué y le dije a mis papás, refound, y aquí yo no puedo más, yo no. Además que claro, ellos con el miedo de David loco, porque en la escuela también estaba en Fort Lauderdale, pero dijeron, no, este man allá se me chifla, weón. Lo mandaron para el norte. Sí. Y allá pues me devolví de una y me fui para otro extremo, para el sur. Ahí me mandaron para Argentina, Buenos Aires. Encontremos una muy buena opción en Buenos Aires. Precios más, también un costo de vida y un costo de escuela un poco más aterrizado porque vivir en Estados Unidos es una locura realmente. Y me voy al Mouse Seves y allá me va muy bien. Claro, pues pasar de vivir con mi tío en una habitación a tener mi apartamento en Buenos Aires, donde pues allá tenía ya como otro estilo de vida, Sudamérica, uno de 18 años era mayor de edad, el tema del alcohol en ese momento era importante. En esa época, pues, Buenos Aires, parche, amigos, español, digamos que el idioma era bueno porque aprendía de todo, pero seguía siendo, a uno le da pereza hablar en inglés. A mí me encanta, a mí me pone a hablar en inglés, me encanta y me fascina y ya lo hablo mucho mejor y toda la cosa y además me parece chévere practicarlo, hablarlo, o sea, usarlo. En ese entonces uno quería joder con los amigos, fregar, pasarla bueno y había otras prioridades, como te digo. Entonces también se vuelve una barrera en esos momentos el inglés, porque no quieres reírse, echar chistes, encajar rápidamente y eso es una barrera definitivamente en esos momentos. Miguel, pero ahí estando en Argentina me imagino que empieza a gestarse un proceso de maduración por la cocina, ya verla un poco más, decir, sí, bueno, yo no sé si la palabra sea maduración, pero definitivamente, claro, empiezo ya a tener como a compenetrar mucho más con la cocina, con las responsabilidades, empezar a entender realmente el oficio, lo que implica físicamente, lo que implica también, obviamente, que va a haber una rigurosidad académica, por supuesto, que no va a acompañar, no es solamente venga, pique, fuego y coma, no. Hay otras cosas que vienen atrás de esto pero es chévere porque pues pasen parte de lo que a uno le gusta. Entonces como que ya no se recibe y no, qué pereza, no, de una, porque todo esto me sirve. Y de todos modos, para mí siempre fue importante pues hacer las cosas bien, o sea, digamos que tenía despelotadito en algunas cosas, pero siempre como con un norte de alguna forma de querer pues verme en formado en lo que realmente me interesaba, ¿no? Entonces siempre hubo esas ganas de todos modos de salir adelante, hacer las cosas bien, como que siempre había como unas ganas de trabajar.
yo quiero escarbar ahí un poquito. A ti se te presentó dos opciones. O me voy por acá o me voy por acá, ¿cierto? Decidiste irte por el tema de la cocina. Aquí todos sabemos que el tema de la cocina, y tú que viste el proceso, estar frente de un fogón, muchas horas de pie, horarios extensos, es muy difícil. Tú me dices que acá todo está bonito, aprendí, todo está chévere. ¿Tú en algún momento, David, no pensaste en tirar la toalla? Dijiste, fue pucha, esta vaina sí está difícil, creo que me voy a ir por otro lado. ¿O siempre fue, esto es lo mío y sigo adelante? Te lo pregunto porque hay gente que puede estar pasando por la misma. Claro, yo creo que de la cocina nunca dudé. De emprender, de restaurar, de dirigir una empresa, sí he tenido momentos donde uno dice, no, ¿qué es esta vaina? Si me hubiera quedado solo allá Sí, o sea, yo no sé siquiera todo muy bien, qué chévere, qué gran reto, wow, pero es duro, realmente es un tema que uno a veces dice, ¿será que no quiero algo más relajado? O pues, eso mismo me lleva a ponerme límites, entender hasta qué punto yo voy a seguir. Uno sigue con esa intensidad, porque emprender es tener hijos directamente. Entonces requiere mucha entrega, y ahí es donde uno dice, miércoles, ¿hasta qué punto? Pero en la cocina jamás he dudado. Chévere. De hecho, algo que de las cosas que me que me hizo ser a mí el cocinero, antes que empresario, el cocinero que fui, el cocinero que soy, es esa que me dieron duro. A mí me dieron muy duro en España, en Estados Unidos, en Argentina, sobre todo en España, cuando me fui a Europa. Definitivamente allá me la dieron fuertísimo. ¿Qué pasaba? Cuéntanos algo, que te daban duro. ¿Por qué no ¿Dónde fue y qué pasó? ¿Quién le hizo qué? ¿Quién le hizo qué? No, yo me fui a un hotel a trabajar en un hotel de gran lujo, buenísimo, en un pueblito chiquitico, pequeñito, que se llamaba Panticosa. Hacía parte del Valle Tena. Esto es en Aragón, muy cerca de Zaragoza. Y estamos hablando del norte de España. O sea, yo salía y 15 minutos España, Francia. Pura nieve, una locura. Entonces, obviamente, el español de allá no es el mismo español de Madrid, de Barcelona, de Valencia. Es un español distinto, y que venga un colombiano con más mundo, que de pronto yo me fui con un grupo de colombianos que iban allá a buscarse la vida, a buscar la visa, pues yo también iba a buscar aprendizaje, pero estos iban a buscar oportunidades de quedarse allá, de estar allá. Entonces venían con un plan, como con una entrega a la cosa. Yo venía a aprender. Yo me fui con ese grupo a este hotel donde llegamos como 20-25 colombianos a trabajar allá, un gran resort en todos, desde mucamas hasta bartenders, hasta administradores, hasta cocineros, y un grupo grande a un complejo hotelero que estaban montando allá muy grande. Y bueno, nada, llego yo allá y nada, los colombianos me odiaban por comerlo. Entonces, y los españoles también, era un chulo de qué colombiano creído, sudaca, de cualquier cosa. Entonces, me odiaba a todo el mundo. Y bueno, y sobre todo los españoles. Entonces, no tenía amigos con quien parchar mucho realmente, con quien estar, estaba muy solo. Y aparte de todo eso, los jefes me querían aburrir, los chefs. El chef, desde que llegué, el man te cogió entre me la cogió el primero tarde y me quería aburrir. Pero yo te digo, yo decía, entre más duro me dé, yo vine a eso. Yo vine a aprender. Entonces, deme todo lo duro que quiera, que eso a mí me gusta. Entonces, me dejaba horas extras, me dejó una partida. Yo era por partida, yo tenía la partida de pescados y mariscos. Empezó a rotar por todas, pero en principio llegué a pescados y mariscos, y el jefe de partida mío era un tronco. Finalmente sacó ese mal, y yo solo tenía que sacar esa partida de pescados y mariscos, sin aumento, sin decirme que yo era el jefe, porque más se dio cuenta que yo tenía la capacidad, pero nada más me dijo, voy a aburrirlo. Y el man creyó que por ese lado me iba a dar a mí. Yo era feliz, tranquilo, llegaba ya a las 6 de la mañana, me iba a las 10, 11 de la noche, sacaba todo yo en el servicio, en un restaurante de una estrella Michelin. Me acompañaba el chef, se hacía conmigo, y el man se aseguraba que los platos salieran bien y todo. No me dejaba olearme, por supuesto, pero el mise en place, el montaje, el aseo, la cocina, las órdenes de producción, los pedidos, todo el cuidado de la partida, que era una cocina más o menos de este tamaño, que era una cocina solamente pescados y mariscos, era por lo menos unos 10, 15 metros cuadrados. Era una cocina muy buena. La mantenía yo, eso me enseñó a mí muchísimo. Y luego cambio de chef, y el otro chef como que me dio la oportunidad, pero cuando yo les dije que yo igual me iba a ir,
no les gustaba. O sea, es más bien acá y se va a ir en un... Yo le dije, yo voy a ir. Yo le dije, yo no me voy a quitar, yo soy muy honesto. No decir, yo sí me voy a quedar acá, crecer. No, yo vine aquí a aprender, tiempo determinado y me voy a ir. Eso tampoco les gustó. Entonces, como que siempre hubo un tema. No, eso me dijeron, me decían de todo, me clavaban. La última carta de este chef que me odiaba fue ponerme, cuando ya vio que por el lado de darme duro laboralmente no iba a poder, porque para mí eso era buenísimo, me gustaba. Todo este morro de pescado lo va a filetear usted. Excelente. Ponía a filetear pescado y aprender. O sea, para mí eso era aprender. Eso vine yo. Entonces el mancio que por ahí no era. Y tremenda escuela, ¿no? Me clavó. Había un hotel también en ese restaurante. Entonces me clavó horario de room service de 12 de la noche a 8 de la mañana. Solo todas las noches me quedaba yo solo ahí nutriendo. Yo tenía que preparar todas las tapas de un bar de tapas. Pero entonces también era un nuevo aprendizaje. Tenía que hacer todos los bocatas para todos los obreros. Después hacer todo el mise en place del bar de tapas, que había un bar de tapas. Y luego todo el mise en place de la partida y atender el room service que había, pues, partidas. Excelente, también buenísimo. Pero claro, yo me estaba chiflando mentalmente de trabajar solo Claro. durante 2-3 meses en invierno. Entonces, claro, trabajé de 12 a 8 de la mañana. Salga. Creo que no sé si dormía o seguía derecho y dormía después por la noche, pero era a estar solo, jugaba FIFA, comía y luego dormía y luego iba a trabajar en un lugar donde el invierno duraba 3-4 meses. Entonces yo me estaba chiflando. Ahí sí me estaba chiflando. Ahí ya dije, miércoles, ¿qué es esto? Yo estaba hecho pues otro ser humano, era pálido, grandote así. Y ahí ya cambié sin hacer ejercicio. Yo siempre fui muy aficionado al deporte y no tenía nada de eso. Entonces me estaba chiflando. Ahí ya hubo un cambio de chef, que llega este otro chef y ahí ya como que el man me cambia y me pone en otras cosas y empieza como... ¿Cuánto tiempo duró eso, David? Yo duré año larguito allá. O sea, hasta casi los 20. Un añito allá, no, yo me fui allá como ya de 20 años, porque primero me fui de 18 bueno, sí. a Buenos Aires, luego vine acá, estuve un tiempo trabajando en un restaurante que se llamaba Distrito. Eso era cuando la zona G no existía. Había Distrito, Claroscuro y Gostinos, que finalmente después terminé en Gostinos. Cuando volví de España me meto y arranco en Gostinos a trabajar en Gostinos, y pues fue mi primera inversión, aprendizaje, porque pues inversión que se fue, pero queda el aprendizaje, ¿no? Yo creo que todos nos tenemos que quebrar una vez al menos para aprender en esta vaina. Montaste ese restaurante. Yo no monté Gostinos, yo llegué ya al restaurante montado, yo llegué a hacer unos aportes económicos en ese momento y a llegar como líder gastronómico y aprender. Eso fue mi mayor escuela gastronómica, pero aprendí a hacer empresa ahí. Aprendí cómo era la vuelta para ser restaurador, realmente como que estar en los diferentes frentes de un restaurante, porque es que tú puedes cocinar muy rico, eso es una cosa, pero eso es una de las 10 cosas que hay que hacer en un restaurante. Total. Y ahí en ese momento, ¿cuándo viene todo ese proceso de empezar a transformar el aprendizaje en enseñanza? ¿Eso fue inmediato? Cuando llegas... eso empieza en Gostinos también. Pues tenía tiempo, tenía un ingreso muy limitado realmente. No era una cadena que en ese momento no vendíamos tanto, era muy como, y yo pues necesitaba, pues quería más, ¿no? Tanto plata como más conocimiento, aprender, dar más. Y ahí me aparece una oportunidad de dictar en la escuela Mariano Moreno, y ahí empiezo a trabajar en la Mariano Moreno. Me va muy bien como profesor. Realmente descubro que dentro de mí hay eso de transmitir, porque tú puedes saber mucho, pero transmitir es algo completamente diferente. Tú te las puedes saber todas. Cuéntale y enséñale, y haz que esa persona se le quede eso en la cabeza y lo haga. Eso es otra historia completamente diferente. Entonces, eso requiere también como pues más que un conocimiento que se puede adquirir, pero yo creo que es más como de un don, que hay gente que puede hacer eso y hay gente que le cuesta más. Claro. Hay gente que es muy buena para enseñar, para transmitir. A mí se me facilitó mucho el tema y empiezo, y fue mi mayor escuela. Yo creo que el día de hoy fue esa, porque claro, yo sabía transmitir, pero me enseñó a transmitir mucho mejor. Imagínate, yo para preparar esas clases de tener 3 horas en clase teórica y 4 horas prácticas a 20, 25 alumnos que tenía yo, de los cuales 5 querían estar ahí, los otros 15 estaban escampando realmente. Mirando vagos, si echados de 10 eso. colegios, en el momento de internet donde todos, pues díganles que no tengan el celular, donde uno está diciendo, entonces chicos, esto se hace así, así, así. No, acá no. Profe, tocaba preparar muy bien las clases.
porque tocaba hacerlas dinámicas, interesantes y tener información de calidad. Yo no podía llegar allí a inventar porque me iban a desacreditar inmediatamente, ¿me entiendes? Y aparte de todo eso, pues tenía que llegar con un tema interesante para mantenerlos entretenidos durante un tiempo largo, porque si no, esos manes empiezan pues a dormir, a tirar. Pues yo fui un man disciplinado que me aburría en clase y yo sé lo que es eso. Entonces, ese tema de preparar bien las clases, estudiar lo básico, porque cuando uno estudia lo básico, aprendiendo, uno pues también se distrae. Qué pereza esto, yo lo que quiero es cocinar y comer ya. Entonces, lo teórico, aquí me lo tenía que maciar y aprendérmelo perfectamente para poder dar ejemplo, para poder hacer las cosas bien, para poder enseñar. Entonces, eso me llevó a hidratar y fortalecer todos mis pilares de conocimiento gastronómico, todo lo que es la técnica, la teoría, lo básico, que ahí arranca todo lo demás. ¿Qué hizo eso? Dispararme creativamente. Una locura. Empecé yo claro, entre más uno tiene conocimiento fortalecido sobre las bases, pues la creatividad también dispara. Empiezas Porque a crear si no tienes las claves, bases sí, sobre qué crear, pues no hay cómo, ¿no? Entonces creativamente empecé a tener un montón de ideas, un despertar creativo a base o con base en un fortalecimiento de lo básico. Eso fue para mí el tema de enseñar. David, me pongo en tus zapatos. Tú nos cuentas que estuviste en cocinas bastante exigentes en Europa. Llegas de una escuela fuerte, exigente, llegas a enseñar. ¿Dónde está esa línea delgada o ese balance de enseñarle a tus estudiantes con la escuela que tú venías? Porque era muy exigente. ¿Eras igual de exigente? ¿Llegaste a un término medio? ¿Cómo era ese día a día con los estudiantes? No, yo digamos que desde que viví ese irrespeto, yo sabía que yo no quería jamás implementar eso. Esa no era mi forma. Y pues digamos que el mundo también viene con esa tendencia donde gritar, hablar fuerte. Ahora como padre lo veo también con mis pupilos aquí en el restaurante de Los Pilares. Aquí no se grita. Aquí está prohibido gritar o hacer sentir o usar palabras que hagan sentir mal a la otra persona, incómoda, que lo irrespete en su forma de ser, de vestir, de actuar, de lo que quiera. Aquí el respeto es el código. Aquí cómo se enseña con ejemplo. Entonces aquí el jefe es el que más ejemplar tiene que ser y cómo transmite y cómo dice hablando. Entonces digamos que cualquier caso de bullying, hablar duro, gritos, aquí se reporta de uno y se maneja. Aquí está completamente prohibido eso. Y definitivamente la gente pues es como los niños. O sea, tú ahí a tu hijo gritando no lo vas a enseñar. ¿Cómo le enseñas a tu hijo? Mostrándoles. Con el Tu hijo ejemplo. va a hacer lo que tú hagas, no lo que tú digas. Pues la cocina pasa exactamente lo mismo. Tu cocinero o tu steward va a hacer lo que tú hagas, no lo que tú le digas. ¿Entiendes? Y menos gritando. Entonces digamos que para mí eso fue algo muy claro y entonces ahí entra el tema de la capacitación y me he enfocado mucho en estructurar buenas capacitaciones para la gente. Pero mira, En temas de enseñanza y en temas de ejemplo. a mí me causa también interés. Yo tuve restaurante durante 8 años y el tema de cuando llegaban los chicos y sobre todo chicos que provenían de ciertas escuelas, encontraba uno unas deficiencias en la forma de cómo afrontar el día a día del esfuerzo. Entonces, yo te escucho hablar a ti y tuviste la fortuna de tener la fuerza mental de decir, yo vine fue a aprender, me toque lo que me toque hacer. Pero a veces llegan muchachos que uno no les ve esa fuerza y esas ganas. Como que de pronto por el hecho de que yo estudié en la Mariano Moreno o estudié en el Gato Dumas, pues bueno, en cualquiera de estas grandes escuelas, piensan que no tienen por qué pasar por ciertos procesos dentro de un restaurante. ¿Te ha pasado eso? ¿O cómo lo has manejado? ¿Cómo has logrado, no sé, surfear en ese mundo con las personas que tienes hoy día? Yo creo que cada vez más pasa esto, que la gente se vuelve más, pues como lo mismo que hablamos ahora, un poco más delicada, un poco menos resistente, digamos, a una exigencia física. Es un gremio que ha venido
formalizándose, es un gremio que ha venido como volviéndose un poco más respetuoso, pero antes digamos que era un trabajo muy esclavista, por así decirlo, muy negrero, más que esclavista, era muy negrero. O sea, se tendía a usar, pues de que entender que el cocinero está para todas, ¿sí me entiendes? Se ha vuelto una profesión más respetada. Asimismo, así como la persona se quiere hacer respetar él mismo, o sea, ahora como estudió cocina, ya los cocineros ya no somos mantecos, ya los cocineros somos cocineros. Ya ser cocinero es todo este man es chef. Ni siquiera es cocinero, es chef, estudió para ser chef, ¿no? Es como que eso también me parece muy loco porque uno estudia administración y se graduó de gerente. Es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, claro, sí. pero hay para todo. Ya hay el que estudia cocina y no quiere lavar platos. Igual se dedica a diseñar platos, a mover recetas por Instagram, a hacer... Ya hay tantas posibilidades que realmente, pues si a usted no le gusta que lavar platos, si no le gusta que agacharse 30 veces y después trapear y después volver a arreglar, bajar, agachar, lavar neveras, correrlas, limpiar por atrás, revisar otra vez que todo esté en su número de producción, limpiar, volver a limpiar, ensuciar para volver a limpiar. O sea, si a usted no le gusta hacer eso, de pronto no lo tiene que hacer. Ya la cocina es muy amplia y yo definitivamente sí creo que esa vaina de que es que tú tienes que hacer esto porque si no, yo creo que acá hay mucho campo y yo creo que la gente sí tiene que dedicarse a hacer lo que le gusta. Ahora, hay tareas que tú tienes que aprender a hacer. O sea, si lo tuyo sí es realmente si tu meta es abrir un restaurante o ser chef de una gran cocina o liderar un equipo gastronómico de un concepto que hable para estar en los 50 Bs, pues definitivamente te va a tocar aprender otras cosas. Pero pues si definitivamente tú quieres aprender es cocinar y no quieres hacer esto, pues explora, busca, lo importante es lo que quieras hacer, definitivamente hacerlo muy bien. Y que si quieres participar en este equipo de trabajo donde tenemos unas reglas, pues tienes que cumplirlas todas. Si no es lo tuyo, yo no peleo con la gente. Yo le digo, marica, chicos, usted no está en la misma tónica, pero díganmelo. Pues yo que hago exigiéndoles algo que ustedes no quieren hacer, y no les interesa hacer. ¿Para qué? No me hagan desgastarme a mí. Díganme desde que yo les ayudo a conseguir otro trabajo, los recomiendo, pero no venga a mi restaurante o no venga a este equipo de cocina cuando usted no quiera hacer algunas cosas que aquí toca hacer. Entonces aquí toca llenar los formatos, toca no usar el celular, aquí hay unas normas. Entonces no me ponga a exigirle cosas que usted no quiere hacer. ¿Está seguro que quiere hacer? Porque voy a ser mamón, voy a estar encima suyo, que el plato tiene que estar montado así, que esto tiene que estar así, que el borde tiene que estar limpio, o sea, el detalle para mí es importante y voy a estar encima de eso. Y si usted no está haciendo eso, lo voy a hacer, que vea que el borde, que la vaina, voy a estar encima suyo. ¿Quiere que esté encima suyo y usted no lo quiere hacer? Dígame desde ya y no nos desgastamos. Entonces, un poco dejar las cosas claras desde el principio. Pero yo creo que de todo para todos. Sigamos la línea de tiempo. Igual interesante, muy interesante porque los procesos han cambiado mucho, ¿no? Ya las generaciones y los procesos han cambiado demasiado, pero bueno, de verdad que es muy valioso lo que dices. Que él nos contaba que ese primer relacionamiento con Harry, pues sabemos cómo eran escuelas diferentes. ¿Cómo estudió Harry en el SENA? Totalmente distintas. Pues cuando decirte que a mí llegué a Harry, que lo primero que me pusieron a hacer fue pelar 2 canastillas de ajo, una vaina así loquísima. Claro, yo voy con las canastillas de esto, de una acerco unas banquitas, me siento y me pongo a pelar. Nadie dice nada. Cuando, claro, llegó el chef, este man que hace sentado, o sea, que no era, ¿cómo es posible que haya alguien sentado en una cocina? En mi cocina, este man, ¿qué le pasa? No, todo el mundo feliz de que este chino gomero tonto ahorita no es así, ahorita llega alguien y lo ve, oye, no te puedes sentar, ven, es que aquí las cosas se hacen así, ¿me entiendes? Ya esas cosas han cambiado mucho. Pero uno se va moldeando de acuerdo a todo lo que está pasando. Vuelvo. Seguimos con la línea de tiempo. Tú estabas de profesor de la Mariano Moreno. ¿En qué momento, creo que por esos momentos llegó Chorilongos? ¿O en qué momento y por qué se ocurrió la idea de Chorilongos? Yo empiezo después de Gostinos. Abrimos en el Centro Internacional y quedó al lado de El Bembé. Y ahí conozco a Sebastián Millán y a Beto, que iban a meterle gastronomía a la destilería. Y ahí pues ellos estaban con otro chef. ¿Cómo se llama? El del Chato. Álvaro Clavijo. Álvaro Clavijo, creo que era él el que estaban con él. Y Álvaro, pues siempre están mil cosas. Entonces el proyecto se separó, Álvaro se dedicó a otra cosa y ahí, bueno, se me abrió la oportunidad a mí. Y yo lo que te digo, yo estaba en ese proceso donde creatividad despertando, no sé qué. Y yo, vengan para acá, claro que sí, vengan, déjenme la oportunidad de mostrarles. Yo no era nadie todavía, y era el chef de Gostinos. Y
pero no tenía nombre como de chef, gestor de cocina colombiana. Y ahí ellos me abren esa ventana de la destilería y ahí empieza mi mundo creativo y empiezan las redes sociales al mismo tiempo y empiezo a mostrarme y ahí empiezo a trabajar. Primero entonces me fue muy bien, hago la carta de la destilería, luego hago la carta del Bembé. El Bembé también me dan a mí el restaurante del Bembé y empiezo a trabajar con ese grupo y empiezan a llegar cosas. Entonces me llega un restaurante en Santa Marta, entonces también cojo el restaurante y empecé a ser un chef asesor de cocinas. Entonces tenía 4 o 5 cocinas que yo cuidaba. Hacía la carta, resolvía problemas para la gente, estaba ahí, iba y los visitaba de vez en cuando, y empecé a entender cómo ese trabajo de qué es cuidar una cocina, qué es estar, que yo sí me veía yo siempre me vi como un chef de movible. Yo nunca me vi como lo tuve reclaro desde el principio, que yo no quería ser un chef de meterme a una sola cocina y estar ahí todo el día y abrir y cerrar y yo montar todos los platos y volverme ese trabajo a mí siempre me pareció súper esclavizante y nunca lo quise. Para mí siempre era, yo quiero un trabajo de cocina pero con libertad. Y en esa libertad llegó, pues, se abrió la puerta a aprender a hacer empresa, porque ya como no era un chef que estaba metido adentro, sino un chef que también estaba afuera, desde afuera, eso me llevó a mí a entender todo el negocio integralmente, porque no estaba metido solamente en la cocina, lo cual me está llevando una dedicación y una rigurosidad ahora, en estos momentos también muy interesante y muy importante, pues es lo que hay realmente, pues para crecer, para llegar a donde ustedes ha sido eso. ¿Pero qué? Entonces Chorilongos. No, pero entonces espérate, ¿cómo llega? Ah, bueno, claro. Sí, ¿en qué momento llega Chorilongo? Entonces, claro. Tú estabas de entonces, profesor. digamos que tenía muy claro que no quería meterme, entonces siempre estuve en ese lado donde estaba como trabajando, asesorando, mirando varias cosas, moverme, desplazarme, viajar, conocer, aprender. No solamente esta carta, me gustaba poder estar viendo varias cartas, diferentes sabores. Daba un momento de picar por aquí, por allá, por acá. Y luego voy a un festival de cerveza que hacía Club Colombia en ese momento, que era el Oktoberfest, y voy como David Orozco y digo, ven, ábreme, unas amigas mías lo organizaban, déjame un stand de David Orozco, yo quiero ir como a hacer propuestas. Estaba en ese momento creativo de mostrar, de hacer, y voy, me paro al lado de Gordo, de un montón de La Fama. Yo creo que ya había varios restaurantes por ahí con muy buen nombre, y voy David Orozco ahí arriba con un producto que se llamaba Chorilongo, que Sebastián Millán, ven, pero ¿cómo le vas a poner a ese producto? No sé qué. Yo, pues, no sé, Sebas, es un marica, Chorilongo. Y Sebastián Millán fue en el que en ese momento se le ocurrió el nombre Chorilongo. Y Beto me hizo ahí, Beto es un diseñador bárbaro. En 2 segundos, me hizo una cosita ahí, entonces era el producto de Chorilongo. Y fui allá y nos fue re bien, se vendió todo el producto y todo el mundo hágalo, móntelo, esa vaina está deliciosa, buenísima. Y ahí entonces le digo a amigos míos, yo era muy amiguero, te le digo, bueno, usted va a hacer esto, unámonos todos, nos unimos 12 amigos, usted es el arquitecto, usted es el administrador, perfecto, usted ayuda con esto, y usted tiene tiempo, usted hace, que un despelote, todo salió mal, nos agarramos, mi hermana ahí metida, el esposo de mi hermana ahí metida, no, eso fue mucho aprendizaje también. Finalmente yo me quedo con claro, que se quebró y yo pues era la persona que estaba Al frente. Pues era mi cara y aparte que yo había mantenido la deuda de esa vaina. Cada vez que faltaba plata, pues ¿quién ponía? Pues David. Y nada, todos perdidos son otras cosas. ¿Quién ponía? Pues David. Pues claro, yo era el chef, el que tenía en el gremio el nombre puesto de alguna forma. Entonces, pues tú sabes que pues uno no lo deja quebrar. Yo pues hasta que ya la deuda era tan grande que yo digo, bueno, ya me quedo yo con esta vaina. Y ahora yo quedo con esta vaina. Pues sacarla adelante como sea, sí o sí. Entonces ahí yo vengo y digo, paro otros, me salgo de Gostinos, empiezo a soltar cosas y yo digo, miércoles, yo ya me comprometí con esto, yo tengo que sacar esto adelante, como sea. Entonces vengo y me pongo y me meto a la empresa a hacer, desde ahí sí abría y cerraba yo el sitio, limpiaba baños, organizaba la sala, hacía pedidos, me meto yo y reduzco, eran 7 personas y yo nunca estaba, me meto yo, quedamos con 3 personas más, éramos 4 en total, ¿sí me entiendes? Y empiezo yo ya a sacar esta vaina adelante, volantear, salía yo con mi uniforme de chef, cliente por cliente que pasaba y me decía, uy, no, yo venga, pero es que ya cambiamos, Carlos, ya vamos cagándola, que ya nadie quería saber nada de ese lugar. David, ahí solo tenías un local. Un local, el de la 33 con novena, Okay. donde teníamos 7 personas trabajando y vendíamos 6 millones de pesos mensuales.
más el arriendo. Imagínate lo que perdíamos mensualmente. Y yo llevo eso, y mi primer logro fue llevar eso a una venta como de 30 millones de pesos, bueno, donde yo ya empezamos a respirar, dejé de perder plata. Y en ese momento ya llega Tulio, nos hace un review, y ya esto empieza a coger forma, empieza a tal, entonces empieza a volver chorilongo, entonces David otra vez aquí todo, entonces ya ahí suelto y digo, esto arrancó. Entonces empiezo otra vez aquí a hacer acá, y entonces me metí en casa 969, y me empiezo a meter en otras cosas, y pues marica, Y soltaste el tema. y así me la pasé con chorilongo. Iba, me le metía, participaba en un Burger Master, nos iba súper bien, y después pues me hacía otras cosas y me volví a bajar. Y así me pasé mucho tiempo hasta que... Y después abro Oculto. Claro. Después ya llega la oportunidad donde yo digo, bueno, quiero tener algo ya como también mío, no sé qué, sigo con esta parte creativa, entonces viene la Casa Oculto en San Felipe, donde empiezo a hacer pues mucho PR, me sirvió mucho porque empiezo a invitar chefs de todos lados a cocinar conmigo, a hacer cenas clandestinas, a hacer eventos privados, y yo vivía ahí, y fue una casa que me aportó muchísimo para darme a conocer como gestor también de la cocina colombiana. Sigo trabajando entre lo que yo enseñaba en la escuela, mi trabajo en los otros restaurantes, y pues mi investigación, empiezo pues a trabajar muy fuertemente y mi herencia culinaria, gastronómica de familia, ¿cierto? Empiezo pues ya a gestionar como mi propia versión de la cocina colombiana, mi forma de hacer las cosas, y empiezo a mostrar esto pues en este restaurante Oculto. Y igual, muchas cosas, amigos, y denle, y parche por acá, hasta que ya llega el momento donde pues me empiezo a enfocar mucho en Oculto, ¿cierto? Y chorilongo, pues entonces sube, baja. Pero Y me ahora- cansé, se volvió un negocio que no era atractivo para mí. Y digo, bueno, ya esto ya llegó a su punto donde ya, ¿qué hago con él? Entonces yo lo iba a cerrar. Y después dije, bueno, ¿y qué tal si en vez de cerrar y cambiar la marca? Porque yo dije, bueno, yo definitivamente quiero... bueno, llega la pandemia, algo muy importante. Antes de eso llega la pandemia, yo quedo encerrado en Oculto, claro, con Paula, que se convirtió gracias a la pandemia, pues en mi esposa. Digamos, ahí encerrados los dos, empezamos a hacer de todo y nos dimos cuenta que éramos un equipazo de vida. Y ahí, pues, Ay, qué chévere. eso fue muy, muy, muy importante. Y entonces yo ahí decido en la pandemia empiezo a reestructurar Chorilongo, porque pues ya ahí era todo domicilio. Entonces yo tenía en Usaquén, tenía un punto de venta que estaba muy cerquita en Colina. Entonces como que esas dos cocinas ocultas me cubrían lo mismo. Entonces yo, y el man del parqueadero no quería ayudar, nada. Entonces nos vamos de ahí, y los de parking me ofrecen un parqueadero en la Plaza de Toros de la Macarena, que está ahí bandido. Donde todo comenzó. Y yo para allá mandé el food truck, allá fueron, lo pusieron, y hay domicilios. Y un día yo llego allá, yo no podía salir todavía mucho de la casa. Cuando yo llego allá a ver el espacio, y veo mi food truck en un lote baldío de 850 metros cuadrados, todo planito. Yo digo, no, aquí con 3 sillas. Yo digo, no, Club Colombia, Vivero, Pan, empiezo a hacer llamadas y monto un beer garden. Todo salía del food truck, muchas sillas, una carpa y un vivero montado. Pero ahí seguía Chorilongo. Chorilongo. ¿cierto? O sea, Chorilongo. Y ahí empiezo desde ese food truck, y se me llenaban como de 80, 100 personas allá. Entonces yo más sillas, más vainas, y empiezo yo a ver que empieza a llegar un grupo más grande, grupos que empiezan a pedir otras cosas. Entonces ya montamos unas caseticas, entonces empiezo a crecer la carta, y entonces ahí arranca, y yo digo, miércoles, yo necesito una oferta para cubrir esta demanda que me está pasando acá. Y yo digo, y también se junta con, marica, estoy mamado de ir a montar restaurantes, monto restaurantes, diciéndoles qué tienen que hacer, y no en lo vez hacen. de yo no lo estoy. Ay, pero estoy David, haciendo. pero pilla que pasa algo bien bacano. Y que creo que es el primer invitado que tenemos que menciona ese tema. Creo que todos anhelan en algún momento, no sé, que llegue Tulio a un restaurante. O Y sea, les haga su reseña. algunos Es un lo- impulso importantísimo. sí, algunos claro. lo llaman pues el rey Midas, ¿no? Donde entra y lo toca, empieza a exponer. Y te pasa a ti esta situación, pero ese movimiento creativo de ser chef, de estar metido en otro lado, o sea, da la impresión que era lo que más te jalaba en ese momento, o había un proceso todavía de determinar por qué lado es, porque dice uno, ¿cómo dejar pasar, perdón la redundancia, esa oportunidad de que haya llegado él? Y el no resto- varias veces. Porque pasaba antes el Burger Master, entonces ya después no volvió, pero empezó a utilizar la herramienta del Burger Master como tal pero volvía y Ujú. crecía, inflaba y bajaba, inflaba y bajaba, y bajaba.
¿entiendes? Quiero preguntarte algo, David, porque yo sé que hay personas que se pueden sentir identificadas. ¿Tú cuánto duraste con Chorilongos? Como 9 Con la años. 9 años. 9 años. 9 años de y es mucho tiempo. Y tú me decías que era un negocio que iba, bajaba, subía por diferentes razones. Hay gente que la vida le dice, no más. No le dé más porque Por esto ahí está no pasando es. algo. ¿Por qué Chorilongos duró 9 años y en qué momento o qué aprendizajes dijiste, yo debía haberlo cerrado antes por esto, o por qué seguiste, en qué momento hay que cerrar, o cómo fue tu experiencia personal en eso? Yo creo que es muy difícil para el restaurador darse por vencido, reconocer que perdió, soltar. Y a veces eso es bueno porque me llevó a lo que tengo ahora. Soltar sobre todo. Pero a veces no es bueno, a veces la gente... Y yo te voy a decir una cosa, es una realidad del gremio. No te sé decir si el 50, si el 40%, usted solo te puede decir que muchísimos restaurantes no generan utilidad en el país. En el país. Y la gente... Y muchos generan pérdida mensual, pero la gente no es capaz de soltarlos. El dueño ni siquiera tiene utilidad, se pone un salario de 2, 3, 4 millones de pesos muchas veces y vive de eso, y es O su ni siquiera orgullo, y sabe, es su, sino que se o convierte nada. en el flujo de caja diario. Lo maneja y ahí, y soltarlos, pero claro, a ver, y no los juzgo, es que decir, miércoles, yo cómo empiezo de nuevo, ese miedo a volver a empezar de nuevo, ese miedo a yo cómo vendo esto, me doy por vencido, mi orgullo, porque también entra a jugar el ego de perder, de entender que me equivoqué, de aceptar que por ahí no era, de todo ese proceso interno es berraquísimo, el miedo a empezar de nuevo económicamente. Entonces la gente tiende mucho a quedarse ahí, es la realidad del país. Hay muchos restaurantes que operan quebrado y inversionistas y abren y desde el día cero están quebrados. Es muy loco, es un gremio muy duro y son pocos los que recogen realmente y viven bien del tema. No es fácil llegar ahí, no es Pero fácil entonces llegar ahí. Uno reflexiona, entonces, ¿qué hacer? Entonces, claro. ¿Qué consejo se le puede dar a la gente? No, Alguien que esté en eso. Pues yo creo que pero primero entender, o sea, yo creo que el tema financiero Es que eso es clave. es el tema financiero, o sea, ver el tema financiero, revisarlo y ser muy sensato, o sea, esto no dado para dónde en que estoy. La gente a veces no lo quiere ni ver, al miedo que le digan, Barcelos está quebrando. Entonces es tanto el miedo que uno no lo quiere ver, uno no lo quiere aceptar, pero cuando uno ve los números, entre y mire qué es lo que usted está vendiendo, qué es lo que le está costando vender, y cuáles son sus posibilidades de realmente hacer esto rentable y qué es lo que le está costando a usted, sabe cuál es la rentabilidad de lo que usted está haciendo. Eso hay que hacerlo y hay que entrarle a eso con sensatez y frialdad. Sensatez y frialdad, y ya sí. está. Y no hay que tener miedo O lo a que- volver a empezar. o igual, O sea, o yo lo que ahorita tú todavía decías- digo miércoles, a mí todavía, pues uno dice, tú me dices, ya llegaste. No, seguimos llegando. Uno sigue Sí, es un llegando todo el proceso. tiempo, es un De proceso, acuerdo. no para. Yo ahorita he tenido miedo, digo, la industria está quedada, es dura y ya son 6 locales y yo miércoles empiezo a ver problemas. Pero por fíjate allá que y por también acá, pasa el hecho de que hay muchos restaurantes que nacen precreados en un momento determinado, pero esos restauradores que no son chef, por decirlo así, que por ejemplo fue mi caso, yo no era chef, era cocinero empírico, por decirlo de esa manera, pero muchos se quedan en ese día a día y no buscan cómo capacitarse más allá de lo que deben conocer de un gremio, de un sector, etcétera. ¿Será que hace falta mayor difusión para esos emprendedores de herramientas, de que conozcan cómo salir adelante? Mira, yo te voy a decir una cosa, sí y no. La difusión es muy buena y eso es algo que yo he aprendido, por ejemplo, con las herramientas publicitarias tales como el Burger Master o como muchas otras que uno ha utilizado, como todas estas burbujas que subió. Sí, eso muy bien, te da un impulso, pero finalmente, si no correspondes en términos de calidad, de experiencia, de servicio, a eso pues igual se te va a ir, que fue lo que me pasó a mí una y otra vez. Porque cambié yo hecho el loco, porque pues, ya no daba más, el concepto no daba más. O sea, y la verdad, lo iba a cerrar y ya entendí yo que yo no quería eso porque me estaba gastando de mi tiempo y de mi plata. Y sí, a veces ganaba, a veces perdía. Yo creo que al final de cuentas salí perdiendo económicamente, ganando estructuralmente para mi cabeza y aprendizaje. Hay que ver estas cosas en estos casos, ¿no? Y pues se quebró, no era bueno, por eso lo cerré. Si hubiera sido bueno, no, lo cerré y claro, me quedé con el Longos.
Sí, pero también hubo una opción que se llamaba David, lo que sea, cualquier otro nombre. Definitivamente dijimos, quedémonos con el Longos porque vamos a mantenernos con la herramienta esta del máster y toda la cosa. Entonces, pues, mantengámonos, o sea, tengamos un público. De todos modos, tengo un público ganado. Yo llevo mucho tiempo trabajando, Años. años, y ya hay un público que está ahí. Entonces, pues no lo perdamos. Hay gente que quiere la marca, reestructurémosla, reformémosla. El mancito, la carita, porque el mancito viejo parecía un man muy junkie, ahorita es como que reformado, o sea, todo bonito sí, la marca cambió a algo mucho más interesante, ¿no? Mucho más amplio, una experiencia mucho más completa, y empecé a aplicar todos los pilares, pues, de lo que ¿Cuál es la historia esto, ¿no? de esa marca? O sea, la imagen que vemos ahí, ¿por qué? ¿De dónde salió? Salió originalmente inspirado, dijimos, sería bueno tener una cara. Entonces empezamos en los talleres creativos que hacíamos, sería bueno tener una cara, y se inspiraron en un par de amigos nuestros, una ilustradora lo hizo y eso quedó, y eso después se fue cogiendo forma y rehabilitándose a ser el ser que es hoy, el señor Longos. Chorilongos, Macarena, Entonces, cambia a Longos. A Longos, claro, yo ahí me doy cuenta que el concepto se me estaba quedando, y ahí aprovecho esto para hacer mi nuevo restaurante que se terminó llamando Longos, ¿cierto? Y ya Longos es la implementación de esos 9 años o más años de aprendizaje. Yo llevo 20 años total desde que estudié cocina, ya voy para 21 años. Entonces es todo ese aprendizaje, toda esa carta, todo ese tema también de mi vida, donde ya paso a hacer algo más familiar, algo más completo, una experiencia más completa, pues la implemento ya con lo que es Longos. Pero ahí es donde nace todo ese concepto de bistro colombiano. En la Macarena, claro. Pero porque ya ahí en empieza a Longos. tener oficina, ya la gente no solamente quiere hamburguesa, hay que tener más opciones, ese crecimiento de carta, y también de mi concepto, de lo que yo quería hacer. O sea, cuál es, que Longos finalmente es eso, es como lo que yo atiendo a la gente cuando van a mi finca o a mi casa, que es la comida que me gusta hacer a mí. Eso es lo que yo quería generar en ese restaurante, que pues finalmente cuando uno abre su restaurante, pues yo creo que expresa lo que uno quiere hacer como ¿cómo se dice esto? No comensal, sino el que atiende, el que da, el dueño de la casa, el anfitrión. El anfitrión. El anfitrión. Entonces, como anfitrión, ¿qué es lo que yo quiero ofrecer? Eso es Longos. Es David, es mi casa, es mi familia, son mis asados, son mis hamburguesas, es mi técnica, eso es lo que yo, y cómo quiero ofrecer, cómo atiendo yo a la gente, cómo enseño yo el servicio, cómo atiendo yo. Yo les digo, sí, pues ustedes les tienen que gustar esto, les tiene que gustar atender, que la gente esté cómoda, que esté cómodo el plato, limpiar la mesa. O sea, así atiendo yo a la gente cuando van a mi casa. Te voy a atender así, yo te organizo la mesa, yo no me aguanto, yo soy una persona que le gusta atender, que estés bien, es mi naturaleza. Y en lo que no eso se mismo ve, quería. y en lo que no se ve delante del cliente, ¿en qué empieza a cambiar Longos? ¿Qué empiezas a hacer a nivel de procesos, de...? No, pues yo creo que eso digamos que siempre había una exigencia gastronómica, pero ya empiezan a jugar otros papeles de crecimiento, pues de INVIMAS, de regulaciones, de secretaría, y todo esto pues uno empieza como a aplicarlo también, a entender la importancia de aplicar, más allá de que sea uno limpio siempre hemos sido, trazabilidad siempre ha habido, mis proveedores siempre son los mejores, siempre busco de dónde vienen las cosas, hablo con el proveedor, digamos que eso siempre está, pero se vuelve la rigurosidad, el orden, los formatos, el control, llevándolo al control. Es que todo se basa del control, tanto de calidad como de uso, de gasto, de insumo. Entonces todo esto se traduce a la eficiencia realmente de la empresa, ¿cierto? Entonces hasta que todo eso no se empieza a volver y algo integral, pues no empiezas a ver esa eficiencia y ese trabajo tuyo, pues haberlo valorado realmente, ¿no? Es chévere hablar que estamos hablando ya de productos, de la calidad de producto. Ahorita que llegamos a grabar el podcast, yo vi metido allá a David mirando, sacando, vigilando, mirando, enseñando. O sea, ahí se ve lo que David está metido en el restaurante. Yo quiero también tocar el tema de la trazabilidad de la carne, porque me parece que es un diferencial bastante importante de Longos. Sé Sí. que no sé si muchos restaurantes en Colombia o en el mundo lo hacen. Explícanos un poco más de eso, David, de qué se trata, porque eso es muy importante contarlo. Nosotros hacemos un trabajo con la proveeduría muy importante. Digamos que todos nuestros proveedores son estudiados, se revisa el tema de la trazabilidad, que es trazabilidad desde donde comienza la cadena hasta donde termina, que toda la cadena sea respetuosa y esté controlada. Yo te sé decir de dónde vienen mis productos, de dónde se cultivan,
¿sí? ¿Cierto? Y nos aseguramos que esa cadena de comercio y de mover el alimento sea justa en todos los eslabones de la cadena, ¿cierto? Eso es la trazabilidad. Para mí es muy importante y lo aplicamos con mucha rigurosidad a todos, sobre todo los cárnicos, ¿cierto? Que es como las fuentes de proteína animal, creo que son las más delicadas, y eso para nosotros es demasiado importante. Nosotros usamos más que todo cerdo y res. Digamos que el tema del pollo cada vez viene creciendo más dentro de nuestra carta. De hecho, viene una nueva sección de pollo en la carta muy interesante, muy chévere, que ya la probarán. Pero con el tema de las carnes, sobre todo con el tema de la res, nosotros hacemos un trabajo que no hace nadie más, que es utilizar la res entera. Eso es un trabajo muy respetuoso, porque imagínate que cuando uno se pega 2, 3 cortes, pues el animal tiene 1 o 2 de esos cortes en él, y pues pegarse a eso implica que se desbalancee la cadera, ¿no? Porque entonces empiezan a sobrar de unos cortes, de otros, o se pierde, o lo vuelve más caro, o se pierde el control de para dónde va eso. Entonces nosotros lo que hacemos es utilizar la res completa. Estamos utilizando en este momento un promedio de una res a la semana, más o menos, y esta carne lo que se hace es que nosotros le quitamos los cortes le quitamos lo que es las canillas, porque tienen mucha gelatina y no sirven, el osobuco, ¿cierto? Y le quitamos los cortes de parrilla, como el lomo, la chata, la punta de anca, el prime rib. Eso, digamos que nuestro proveedor nos da lo que nosotros podemos utilizar en parrilla, lo hacemos en parrilla nosotros, pero a veces es mucho más lo que pues obviamente no nos da todo ese consumo en parrilla, no vemos tanta parrilla, pero la hamburguesa va mucho más rápido. Entonces esos cortes se utilizan entre nosotros y otros restaurantes. Y todo lo demás de la res lo usamos nosotros. Cogemos, cortamos, mezclamos, empacamos al vacío en bolsas de 12 kilos, maduramos primero en seco en canal y luego maduramos en vacío durante 10 días también, y es la carne que utilizamos en los puntos. Nosotros molemos carne fresca. Pero ese proceso de maduración entera. te lo hace el proveedor. En seco sí, en vacío yo, en mis cuartos fríos. Una curiosidad, los huesos que hacen con... Los huesos en ese- algún momento los intentamos convertir en fondo y hacer fondos, pero es un trabajo muy grande, realmente. Entonces él los vende directamente a otras personas. Ah, ok. El hueso y todo lo que son vísceras y eso, él tiene un proveedor ya, y eso sale. Es una tenemos una comunicación con nuestro proveedor muy buena. Algo muy importante es que todo el ganado está en el Magdalena Medio. Entonces, y él tiene su propia planta de sacrificio. Entonces, y el papá es el que cría las reses. Entonces el papá cría las reses, él se las compra al papá en sus fincas o en fincas muy cerca. Ellos crecen las reses y luego la más lejos queda a 30 minutos. Entonces viajan aquí a la planta y ahí hacen todo el desposte, sacrificio y desposte, y luego viene a Bogotá ya en canal, y aquí en la planta acá se termina de hacer todo el proceso que les acabo de contar. Eso es muy importante también, porque nosotros, a mí me llegan a tocarme la puerta constantemente a venderme res, cortes, te tengo todo esto. Y más barato, me imagino. Mucho más barato. Pero yo no. Y mira, Pero mucho más barato porque no se conoce todo el proceso de calidad. es claro, en un momento- por la trazabilidad que hacemos nosotros. Pero no es lo mismo. sostenibilidad. Pero no es lo mismo comprar, por decir alguna punta de anca, a comprar toda una res. O sea, de pronto ahí no hay un proceso de disminución de costos. No, solo sube. Solo sube Ok. porque el trabajo que él me hace es de mucha confianza, además. O sea, piensa que él está cogiendo toda la red, todos los cortes, los separa y viene todos los cortes que me sirve y los corta, y ahí hay cadena y hay un montón de cortes que van desde casi costos como el de la punta de anca a de pronto un poquito menos. Ya llegamos a un equilibrio donde podemos utilizarlo todo completo. Pero el trabajo que él me hace es de mucha confianza. Porque él me viene y yo he ido, yo me cercioro Claro. de estas personas, hablamos, los consentimos, les mando mensajes de agradecimiento, ellos saben lo importante que es para nosotros este trabajo y garantizamos de que ese trabajo se hace muy bien, ¿cierto? Pero yo, pues digamos que he probado la carne de otros proveedores, me traen todo el tiempo y hacemos pruebas con la mía, pero de ganados además yo no sé qué cosas, y decimos, no, marica, estamos muy bien, nosotros no tenemos que movernos de nuestra carne. Entonces, para cerrar el tema del trabajo que se hace en la dorada, es muy importante porque piensen que cuando una red, normalmente la red viene de los llanos, del Magdalena Medio o de la costa, viajan a Bogotá a una planta de sacrificio 2, 3, 4 días en trancones, muchas veces pues con las vías de acá para más tiempo. Entonces son reses que
sufren mucho estrés desde donde están. Imagínate, si uno se estresa entrando por la autopista sur de 3 días en Girardot, llegando a Bogotá y uno dice, ¿qué es esto? Y la entrada a Bogotá, Dios que mío, es 3 un días. caos. Imagínate una red que lleva 6 años, 5, ya son como de 4 años, es que dura 2 años, 3 años, bueno, se me fue los años que, pero sí, 2, 3, 4 años afuera, creciéndose, engordándose, para después viajar 3, 4 días a Bogotá y llegan a un sitio gigante donde pues con otras redes esperar ahí 1, 2, 3 días a que les toque su sacrificio y todo. El estrés que sufre el animal es demasiado grande. Nosotros controlamos todo eso. Los animales nunca salen de su hábitat, siempre están, que te digo, viajan en camión 20, 30 minutos, llegan ahí, les están echando agüita. Yo he vivido el proceso completo, desde el potrero hasta que los traen, hasta que entran a la planta de sacrificio, todo el desposte, cómo se maneja, todo lo he vivido. Y uno sale de ahí y dice, o sea, Héctor, que se llama el dueño de la empresa, le digo, Héctor, ¿puede poder ir ya a comer carne? O sea, vamos a un asadero. O sea, no te genera en ningún momento como, uy, no Ese quiero, amor. como, uy, que es esta vaina tan terrible, que es este proceso tan doloroso, yo no quiero saber nada de carne. No, para nada, es tan limpio y tan impecable. Hay un documental que se llama Sacred Cow, Vaca Sagrada, no sé si lo han visto, se lo recomiendo a todo el mundo para que lo vea, de cómo el proceso de la carnicería puede ser tan limpio y tan apreciable y tan respetuoso, tan diferente a lo que vemos normalmente en el gremio o en lo que muestra también, porque hay todo un tema de violencia visual respecto a eso, lo quieren violentar mucho. Y es un trabajo que puede ser tan respetuoso, tan limpio, tan impecable. Los invito a que vean ese documental. Total, incluso hay un chef Lo en veremos. Italia, y no recuerdo el nombre en ese momento, se los quedo debiendo, pero ya es un chef de edad, no sé si de pronto tú me ayudas a referenciarlo, y él era veterinario, y que en sus inicios, ¿por qué? Porque no querían nada que ver, porque sus papás eran carniceros, eran los carniceros del pueblo, y al final él se da cuenta que el proceso que hacía su papá era amar tanto a los animales para que llegaran al momento del sacrificio, habiendo vivido una vida plena para lo que estaban siendo criados, y tiene el mismo concepto de utilizar toda la res, incluidas las vísceras, bueno, absolutamente todo, y ese concepto me parece muy, muy chévere, porque bueno, hemos escuchado en otras entrevistas que te han hecho el tema de los desperdicios. No sé si hablamos un poquito de ese tema, Okay. de esa responsabilidad social que puede existir ahí, porque no se ha logrado diseñar protocolos específicos acá en Bogotá, por decirlo, para tocar ese tema, para llevar esos procesos. Espérate, que ya te voy a responder esa pregunta. Quiero terminar de responderte una que me habías hecho antes, porque no vamos a volver a ese tema, sobre las herramientas de comunicación para los restaurantes. Entonces, sí son importantes, pero recuerda que alguien te hace un bloguero gigante, viene y te hace bulla y te muestra esto, y vienes y tienes una oleada, pero si a la gente no te gustó tu producto, o si tú no diste un buen trabajo, eso se va a ir. Uh-huh. ¿Me entiendes? El mejor y más consistente medio de comunicación es el voz a voz. Si tú haces bien, de pronto te demoras. Hay que moverse en redes, hay que hacer otras cosas, hay que volantear, depende del barrio, depende de dónde estás, hay que hacer cosas. Uno no se puede quedar quieto y solamente esperar a cocinar rico. No, hay que moverse, hay que hacer publicidad, hay que hacer mailing, hay que invitar influencers, hay que moverse, sí. Pero lo que va a hacer que tu trabajo te dure, no 1 año, sino 10, es la consistencia, es hacer las cosas bien, es garantizar que cada cliente de acá se vaya bien. Cada cliente que se vaya de aquí bien, va y te trae otro. Y vuelve y te trae otro. Es muy loco, pero así es. Cada cliente que se va de acá y no le fue bien, pues no va a volver. Así de fácil, no te va a decir nada. Difícilmente te va a decir algo. Hay unos que se quejan y dicen, yo no dicen nada, sencillamente paga su cuenta y no volvió. Y ya está. ¿Por qué? Porque no me gustó la comida, porque me pareció carísimo y no pudimos detectar eso. Entonces, lo más importante es saber qué está pasando con tus clientes, que ninguno se vaya bravo. Y si a alguno no le fue bien, mira cómo haces para detectar eso rápido. Solucione. Una encuesta, algo. No dejes ir al cliente rayado, no va a volver. Y además le va a ir a decir a 5 o 6 más que está terrible todo. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que cuidar a los clientes es lo más importante. Y si eso no es suficiente es porque tu concepto no funcionó. Ya está. O porque lo pusiste donde no es. Porque muchas veces también la gente dice, yo tengo una idea, quiero hacer esto, voy a buscar el local, lo hago acá, pero es que ahí no era, güey. Ahí no era. Ahí no era, güey. Y te falla por eso, por una delicadeza tan... Entonces, lo más importante y lo que yo le recomiendo a la gente que quiere aprender es trate de mirar más bien qué necesita la zona. Mire la oportunidad que se le da y mire, es mucho más fácil que tener una idea y querer vendérsela obligadamente a alguien que de pronto
no la quiere recibir. Ahí es donde está muchas veces el error. Y ahora sí, pues respondo a tu Retomando el pregunta, tema de retomemos los el tema de los desperdicios. desperdicios. De mirar cómo este mundo gastronómico que está creciendo en Bogotá, sobre todo, que estamos ya teniendo un poco más de relevancia, incluso a nivel internacional, donde ya hemos hablado que muchos chefs internacionales están llegando a abrir sus proyectos aquí en la ciudad, etcétera. Entonces, obviamente, el nivel de comida que empieza a fluir dentro de todos estos negocios cada vez es más alto. Y tú hablabas alguna vez acerca de eso que sobra, eso que se desperdicia, normalmente tiene que ir a la basura. ¿Por qué? Porque no se puede donar, porque no se puede entregar por temas biosanitarios, etcétera. ¿Cuál es tu opinión hoy en este momento acerca de ese tema y hacia dónde debería migrar el sector y esta industria para apoyar en ese tema? No, pues a ver, yo creo que nosotros, si tú tienes algo que te esté generando desperdicio, tienes que, y eso pasa mucho en los restaurantes de alta cocina, que no les importa y meten ese desperdicio en el costo. Todo que son mermas, te lo meten en el costo, igual te lo cobran y te da igual botarlo, ¿no? Porque igual te lo están pagando. Entonces yo creo que ahí, en ese campo como tal, es responsabilidad directamente de los chefs, del empresario, mirar cómo esa materia prima la convierte en algo más, con más eficiencia. Ahora les va a hacer falta, porque los restaurantes los restaurantes de alta tema gastronómico tienden a ser muy poco rentables. Y en parte es por eso, yo creo que deberían buscar, venga, ¿cuánto estamos botando? Yo todo el tiempo busco. De lo primero que yo busco para saber si un plato lo debo quitar de la carta, corregir, es que bajas. Déjeme ver las bajas. ¿Tengo merma de qué? Porque esas mermas. Estamos botando berenjena. ¿Por qué estamos botando berenjena? Claro, es que este plato no... Quita el plato, oye, sáquelo. De una vez, sáquelo. No podemos botar nada. O sea, la ley aquí de desperdicio es no solamente y en mi casa, también la misma política es en mi casa de acá. Y en mi casa somos hartos. Es que no votamos por dos razones, por economía, pero sobre todo es por entender, por respeto. Porque es que hay que entender que para que este cuadrito de carne llegara a mí, todo lo que tuvo que haber pasado se llama conciencia, que es una palabra fundamental en esta empresa y repito, en mi casa. La decisión no se debería tomar solamente por decir por si lo un económico. producto no es rentable, lo saco, sino si me está generando unos desperdicios, aunque sea rentable, pues hay que tener ese tipo de responsabilidad. Claro, por dos razones, repito, porque ahí tienes una plata que estás botando directamente y podrías convertir en algo más, pero también porque es que, pucha, tenemos que parar a creer que es que el mundo es una fábrica imparable de cosas. O sea, para que este filetico de carne llegara a mí, ¿qué tuvo que pasar? Muchas ¿Cuánto cosas. agua, cuánto pasto, cuántos años de la vaquita, cuánta gente, cuánto sufrimiento? El sufrimiento de la gente, pero el sufrimiento es normal. Vinimos aquí también a sufrir de alguna forma, entonces, pero alguien más sufrió, hubo cosas que pasaron para que yo llegara aquí a comer bien y me alimentara. Yo tengo que ser consciente de esa vaina. Si yo no pienso en eso, estoy muy desconectado de la vida. Entonces, el respeto por el producto. Eso es todo. Eso es todo. Respeto por la vida. David, se nos está acabando el tiempo. Aquí Volumen ya... 2. No, seguro, porque tenemos muchos temas con David que tenemos que hablar, porque podríamos hablar horas. Pero yo no quiero dejar por fuera dos preguntas que tenemos insignias del podcast. La primera, un caso hipotético, David. Mira tu proceso, es lindo, has hecho el proceso. Tienes opción de invitar a 5 personas a una mesa, a un almuerzo, aquí en Longos, aquí en las mesas de Longos, pueden ser aquí en estas mesas. ¿A qué 5 personas invitarías? Pueden estar vivas, pueden haber fallecido, personas que admires, amigos. 5 personas. No hay límites. No hay límite. 5 personas que digas, quiero Uy, invitarlas a un almuerzo. pregunta muy fregada. No, pues a ver, yo soy muy melómano y me gusta mucho la película. Definitivamente armaría una vaina. Uy, Quiero escuchar esa mesa. ¿Cuál es? metería, a ver, ¿qué decimos yo? Denzel Washington, Anthony Hopkins. Metería a... ¿Cómo se llama este chef muy teso que todos queremos? Te lo iba a decir de primero y se me fue el nombre. ¿De Gringo, dónde? neoyorquino, escritor, grande, chef más teso de todos. Que hablamos la vez pasada, ¿no? Anthony... No, Anthony Bourdain no. No, Antonio Bourdain. Anthony Bourdain definitivamente tendría que estar. Uy, sí, somos parchezote de mesa. Tremendo Bourdain, Denzel Washington, metería ahí a Freddie Mercury, definitivamente. ¿Van cuántos? ¿3, 4? No sé, pero ya, pero esa mesa está ya con esos espectacular. 4 mencionados, ya. Estábamos, sí, no. ¿Y Un qué par de com- amigos míos también. qué comida hay ahí? A mi esposa sienten esa mesa también para... ¿Qué se comen?
Algo en leña, cualquier cosa, algo en leña. Para compartir, Un asado, chévere. sí, un asado, algo para compartir, nada de sofisticación, algo usando los elementos. Pescado, puede ser cerdito, fuego, lo que había en la huerta, una buena mesa, cerveza, infaltable o vino. Bacanísimo. Yo soy de ¿no? O sea, algunos- yo soy de fermentos. Nos devolvimos otra vez a tu niñez. Invítame a esa mesa, Tal por cual. favor. Quiero estar en esa Y mesa. ustedes, por supuesto. Y la última pregunta, David. ¿A qué huele? ¿A qué suena? ¿Y a qué sabe Longos? ¿A qué suena? Comencemos por ahí. ¿A qué suena? No, pues yo creo que a familia, a momento familiar. Yo creo que lo que yo quiero recrear acá es que aquí pasa algo muy bonito y es que pasa parte de nuestros lemas es que el Longos es para todo el mundo, donde cabemos todos. Entonces aquí, cuando uno más se desconecta, dicen que las cosas que más alivianan la mente es hablar por teléfono con tu mamá. O sea, una llamada, una hablada con tu mamá hace que tu mente se recupere, que tu alegría venga, te suelta serotonina. Entonces yo creo que eso es lo que debe pasar en Longos. Es que tú vengas acá y te sientas como en ese momento de compartir con tus amigos, con tu familia, que te desconectes. Logramos sitios muy bonitos con mucha ambientación, mucha mata, para que justamente te sientas descomplicado. Aquí no hay protocolo, aquí no es como tengo que coger los cubiertos así, marica, súbete las manos, tranquilo, párate, que se te cayó algo, relajado. Aquí nadie te va a juzgar por nada. Está la enfermera, está el ejecutivo, está el estudiante, está la familia que vino un poquito de más allá para hacer su esfuercito. Todos podemos compartir. Aquí se están tomando un cóctel, aquí un postre. Nadie se siente incómodo con nadie. Un ambiente sano donde podamos compartir todos familiarmente. ¿A qué huele? A familia. ¿A qué Huele a sabe? casa. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe a hogar? ¿Y a qué? Ya dijiste a qué Suena, suena. a qué no. ¿A qué sabe? ¿A qué suena? ¿A qué huele? ¿Qué Falta huele? que huele. No, a que huele a... No, huele a hogar. Como te digo, huele a hogar, sabe a Colombia, con un poco de Estados Unidos. Definitivamente somos un concepto basado en nuestros sabores y demás, pero muy, muy americanizado en su estilo de preparación, en sus formas, ¿no? David, muchas gracias. Te agradecemos de verdad por tu Bueno, tiempo sobre y, todo, y sí. prometimos Y un segundo episodio. Vamos con ese Volumen segundo 2. episodio. Hágale. No se olviden de suscribirse al canal. Los Sí, invitamos importante. Bueno, a muchas conocer gracias. este capítulo genial. Y Y qué los- gran historia, qué gran historia. Total. Ahora ya saben qué es lo que hay detrás de un De restaurante como Longos. Longos. No es, Mucho trabajo. no es solo un restaurante, es mucho No camello. es fácil, no es fácil. Mucho trabajo. Oiga, gracias por la invitación y por la oportunidad David, de contarles que a estés todos. bien. Y pues nada, muchas gracias. Nos Nos vemos. vemos. Próximo Gracias. capítulo. Adiós. Detrás del nombre, un podcast que cuenta las historias que nadie sabe y todos comemos. Conduce Tatán Mora y Gabriel Durán.